supuesto que no todo es pan, miel sobre hojuelas. Miel sobre hojuelas, ¿no? Hay cosas negativas de pronto. Pero antes que nada, quisiera saludar a mi compañero Ángel Carrillo. ¿Cómo estás, Ángel? Marcela, Hace mucho que ¿cómo no estás? te veía. ¿Se te hace? Sí. Te veo ahí en Facebook. Nos vimos pero el no. sábado pasado, ¿no? El sábado pasado, tienes razón. Bueno, hace una semana. Claro. ¿Cómo estás? Marcela, muy bien, gracias. Bienvenidos a Cambios, un programa de diálogo y análisis, como ya lo dijo Marcela. El día de hoy tocaremos temas que seguramente le van a interesar porque están en el ánimo de la opinión pública y además porque forma parte de nuestro diario vivir y de la dinámica social que se lleva en la comarca lagunera. El día de hoy con el tema es un poquito rebuscado, pero justamente están las personas indicadas para explicárnoslo. Es el fortalecimiento y propuestas de mejora, así como el análisis en la administración de justicia en casos de niños, niñas y adolescentes. Que tiene que ver con estas disputas que se dan entre padres de familia y que, bueno, necesariamente terminan en conflictos muy duros porque los que finalmente resultan afectados pues son los menores. Es decir, se separan los papás, pero eso no significa que tengan que estar en conflicto también los hijos, ¿no? Y de eso precisamente vamos a hablar y también la parte que le toca a la ley considerar. Está con nosotros el licenciado Jesús Mendoza Aguirre, es doctor en Derecho y especialista en Derecho Familiar. Bienvenido. Muchas gracias por la estar con invitación. nosotros. Gracias por estar con nosotros. Carlos Ortiz de la Torre, perito y tutor. Carlos, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación. Bienvenido. Encantado. Al Gracias. contrario. Y Juan Carlos Esparza, él es consejero nacional de Una Sola Voz y consejero interamericano para la defensa de los derechos humanos de la niñez y la familia. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Marcela, Ángel, licenciados. Qué gusto. Juan Carlos, ya hemos tocado este tema en otras ocasiones, en otros foros, y entiendo que tienes perfectamente asumido el rol y el viacrucis que ha sido el hecho de no poder ver con regularidad, con periodicidad o con la libertad que desearías a tu hija. Porque es de todo sabido porque haces publicaciones en Facebook. Nosotros mismos en estos micrófonos hemos hablado del tema. Cuéntanos la experiencia, qué ocurrió con Juan Carlos y su pareja para que hoy día él esté tan metido en tema de derechos humanos y sea consejero de un organismo pues importante para la defensa de la familia. Juan Carlos. Gracias, Ángel. Pues mira, básicamente, ¿qué sucedió? Definitivamente yo creo que lo que sucede con todas las parejas, voy a tratar de ser muy puntual, en el aspecto de cuando hay una desaveniencia, cuando hay una incompatibilidad, bueno, procedes al divorcio. Sin embargo, aquí hay que puntualizar dos cosas, Ángel. Primero que nada, hay que recalcar que los padres son los que se divorcian, los hijos no, como número uno. Y como número dos, la cuestión en esta separación muchas veces empiezan las cuestiones de egos, en donde por alguna situación que hasta la fecha muchas veces muchos de nosotros como padres afectados desconocemos, se toma a los hijos como moneda de cambio. Pero sin embargo, quisiera hacer una corrección a lo que mencionas, porque me dices cuál ha sido mi viacrucis. Definitivamente hay un dolor impresionante de no poder convivir con tu hijo y de ver cómo cambia periódicamente respecto a la situación que está viviendo. Sin embargo, ese viacrucis yo creo que lo está viviendo más nuestros hijos que nosotros, puesto que si anteponemos el interés superior del menor, entonces entendemos que los afectados son realmente ellos. ¿Por qué? Por una serie de cuestiones que evidentemente, bueno, vamos a ir tocando, desde la responsabilidad que tenemos como padres, como sociedad, como legisladores, como litigantes, como juzgadores, ¿sí? Hay una responsabilidad inmensa, pero también hay un daño inmenso y una ruptura al tejido familiar que se provoca por todas las deficiencias que hay en la administración de justicia, por la responsabilidad que como padres tenemos. Y tú me preguntas también, ¿qué lleva a formar parte o a tratar de involucrarme en la cuestión de derechos humanos? Bueno, algo muy sencillo, y es el compromiso que tenemos como padres al vernos, o como sociedad, al vernos inmiscuidos en una situación. Bueno, tenemos la responsabilidad no nada más de levantar la mano y protestar, sino de tratar de hacer algo para poder solucionar o aportar algo, un granito de arena a este tipo de cosas. De hecho, ¿por qué a la comunidad, por qué a la sociedad mexicana tendría que interesarle este tema?
cuando lo viven pues en privado y de manera muy personal o a veces pública en las redes sociales los seres humanos. ¿Por qué, Marcela? Porque es un derecho tutelado en el artículo 4, párrafo 8 y 9 de la Constitución y en todos los tratados internacionales, en una convención que hay sobre los derechos de los niños. Y aquí, como bien lo dijo Juan Carlos, que se ha hecho un especialista en la materia y en tema de derechos humanos, a lo cual lo felicito por ese impulso y ese apoyo que le da a las personas que viven esa victimización, que como bien lo dice el licenciado Ángel Carrillo, no se atenta en contra del derecho de los padres. Es un derecho que tiene el menor a que, como bien lo dicen ustedes, una vez que se divorcian los padres, es necesario, está comprobado científica, sociológicamente, psicológicamente, que el menor debe ir acompañado para un mejor desarrollo tanto del padre como de la madre. ¿En qué medida, bajo qué circunstancias? Porque me queda claro que sí hay parejas que de pronto se separan en muy malos términos y terminan usando a los hijos como rehenes o botines, como botín, como rehenes. Es decir, yo quiero 10,000 pesos mensuales, pero Juan Carlos no me los quiere dar, entonces no lo voy a dejar ver, no lo voy a dejar ver a los niños. Él me puede dar 5, pero yo sé que gana 20, y ¿por qué nada me quiere dar 5? Y empieza el asunto. ¿Bajo qué términos son los que deben de quedar los hijos, doctor? Bueno, señor licenciado, no debe estar condicionado el tema de los alimentos a un derecho que es del menor, de estar incluso ahora bajo las reformas constitucionales, lo que se ha reformado el derecho familiar, que anteriormente era como que un paradigma o una obligación conforme al código que los menores, de acuerdo a sus edades, quedaran a cargo de la madre. Actualmente, dado las reformas constitucionales en derechos humanos y a la igualdad que hay entre hombre y mujer, tanto el hombre como la mujer pueden custodiar al menor, pero quien tenga como custodia al menor debe permitir sin duda alguna que el menor siga conviviendo con el otro padre o la otra madre. Atendiendo ese interés superior del menor, ya no se atenta contra ese principio de equidad de género. Los dos son iguales ante la ley y al ser los dos iguales habría que valorar. Partiendo de esa premisa que consagra la ley mexicana, Juan Carlos, entonces, ¿por qué no puede hasta el momento ver con regularidad, periodicidad, felicidad, tranquilidad mental a su hija? Pues igual y a lo mejor pudiera ser el caso, yo no lo conozco así muy a detalle el caso particular de Juan Carlos, pero sí pudiera ser el caso que él señala. Creo, y él no me va a dejar mentir porque se ha puesto a estudiar tremendamente, que la ley no le falta. La Constitución contempla el derecho del menor. El interés superior del menor está en tratados internacionales, en jurisprudencias, y posiblemente aquí lo triste sea la deficiencia con la que la Administración de Justicia otorga, la ley es buena, otorga esos derechos. pero hay malos impartidores de justicia. Dicho de otra forma, Marcela, nada más para no intervenir mucho, el interés superior del menor en doctrina es una belleza. Pero no se aplica. No, la Administración de Justicia es un asco. O sea, es una vil porquería y desgraciadamente los intereses que se involucran dentro de las instituciones, yo no tengo compromiso con nadie para decirlo, son un asco. Y ahorita lo digo. O sea, hablas obviamente desde el punto de vista personal de tu caso en particular o de los casos que has podido totalmente en la generalidad. Pero es que no será como subjetivo esto, Juan Carlos, porque imagínate una pareja. Sí. Mi visión no es necesariamente la visión de mi pareja. Totalmente. Y habrá que escuchar a la otra parte, porque, imagínate que yo sea perenganita de tal. Ya sale Juan Carlos Esparza a decir que perenganita hizo, dijo, pero en esta historia hay dos partes, ¿no? Ahí quiero comentarte algo, qué bueno que lo mencionas. Le agradezco las palabras a Jesús Mendoza, al licenciado Mendoza, porque definitivamente tenemos por obligación, si por ejemplo padeces de una enfermedad,
pues el enfermo eres tú, no los doctores, y tienes la obligación de ponerte a estudiar acerca de tu enfermedad también. Claro, ellos son los expertos, pero también tú tienes la obligación de saber qué está Para pasando. saber qué hacer y no En ese hacer. tenor, nosotros, o yo en lo personal, junto con muchos papás afectados a nivel nacional de esta misma asociación, lo que hacemos es ponernos a estudiar nuestros casos y tratamos de opinar objetivamente. Efectivamente, tú lo dices, cuando el cuento lo cuenta la Caperucita, el lobo siempre va a ser el malo, definitivamente, pero hay una cuestión que se llama verdad jurídica y lo que tratamos de opinar nosotros es en base a una verdad jurídica, es decir, como tú bien dices, entonces, ¿por qué no lo ha visto? Habría que escuchar la otra parte. Bueno, la verdad jurídica ahí está. Entonces, si una parte comprueba que todo está bien y la otra parte no comprueba su proceder, Sí, claro, hay una verdad y una injusticia, certeza ¿no? ¿Tu jurídica. hija quiere verte? Ahí está la cuestión, precisamente en las deficiencias. Qué bueno que lo mencionas, ya te adelantaste a la última parte del programa, pero qué bueno que lo mencionas. En lo que viene desembocando todas estas situaciones, Ángel, es en la mayoría de los casos, y los expertos no me van a dejar mentir, es en la modificación de ese chip de los hijos, de estar viendo cómo no se cumple la ley, cómo no importa si no ves a tu padre, cómo yo puedo hacer lo que quiero y violar la ley, violar los convenios, violar las sentencias. Entonces el hijo acaba por generar una lealtad manipulada, alienada, chantajeada, ¿sí? Sí, ¿Por claro, qué? pues no Porque tiene también es acceso a ti. por supuesto, pero también es un reaccionar, si lo vemos desde el lado de vista emocional y psicológico, no lo digo yo, sino los expertos, el hijo que está con el padre custodio tiende a generar una lealtad. Totalmente. ¿Por qué? Porque si me pongo en favor de mi papá, pues entonces voy a estar en contra de mi mamá. Pues no soy tonto, es la que me da, es la que me todo, es la que me Sí, cuida, pero, me pero lleva, ahí el me trae. detalle es lo que tú mencionabas, que los hijos tienen un derecho superior. Totalmente. Y en ese sentido hablamos de hombres y de mujeres que se distancian, pero ¿qué pasa con los hijos? Y los hijos también tienen derechos y no se Desde les luego. escucha. Sí, aquí hace falta resaltar unas premisas. La primera es cuando los padres generan un problema que termina en un divorcio, en una separación. Desgraciadamente, durante el transcurso de los procesos, se denota que quedan muy resentidos Sí. y los que la llevan, como lo hemos estado insistiendo, son los hijos. Entonces, a final de cuentas, cuando estamos hablando de la guardia y custodia, de la pérdida de la patria potestad, etcétera, etcétera, los padres están aferrados, pero con su problema entre ellos. No ven el beneficio o Ni el, el o el perjuicio. perjuicio que le puedan ocasionar Sí. a los menores. Entonces, nunca tenemos que hacerles ver, a veces en audiencias donde intentamos conciliar las pretensiones de ambos, de que primero toman en cuenta la situación de los hijos, no la situación de Pero ellos. casi nadie lo piensa. Sí, desgraciadamente Sí, no. ese es el tema. O sea, yo ya me quiero separar de ese hombre porque ya no lo quiero y quiero perseguir mi felicidad. Pero ¿qué pasa con los hijos? Así es, Ese el tema. y se les hacen daños irreversibles, ¿verdad? Otros probablemente sean rescatables con la ayuda del Centro de Evaluación Psicosocial o de psicólogos, trabajadoras sociales, donde se les da terapia para efecto de hacerles ver a ellos la situación de los padres, que siempre van a ser sus padres, que a pesar de lo que sea, pues tienen que verlos, tienen que frecuentarlos, tienen que convivir con ellos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahorita respecto a la pregunta que le hacían a Juan Carlos, la situación de él está en proceso todavía. Estamos todavía, a mí sí me tocó este asunto y estamos ahorita en vías de hacer el trámite para que la niña sea evaluada y sea en un momento dado terapiada junto con los padres. Ahorita todavía no llegamos a eso, nos quedamos ahí atorados. Porque que en se- unas cosas sí son muy se llega- férreos en la aplicación de la ley, particularmente en la PRONIF, ¿no? Que es el órgano que regula todo ese tema de la familia y los hijos y demás, maltrato familiar y demás. En unos casos son extremadamente férreos y en otros son totalmente laxos, como, pues yo no he visto ninguna reacción de la autoridad, por ejemplo, el caso de Juan Carlos. Los niños no dejan votos. Esa es una realidad. Pero en la O aplicación... peor, no están considerados como importantes. Desgraciadamente. O sea, La es situación un de tema PRONIF, fuerte, ¿no? yo lo veo desde este punto de vista. A ellos generalmente se les hace alguna denuncia de menores abandonados. Generalmente es prácticamente respecto al tema que estamos tratando. Y ellos lo que hacen es actuar en la forma más inmediata posible.
recurren a vecinos, a familiares, recurren a investigaciones clínicas para saber si están desnutridos, si están afectados psicológicamente, etcétera, etcétera, para formular ya un rescate formal y canalizarlo. O sea, de los que están en completa indefensión. Exactamente. Sí, Y niños hay que no son muchos atendidos. casos demasiado tristes, increíbles, niños totalmente abandonados a su suerte en la calle ya sin saber quiénes son sus padres, sus familiares. Entonces, por el momento, el PRONIF se aplica. Posteriormente, cuando se intenta rescatarlos por parte de los familiares, pues ellos tratan de justificar de mil maneras el hecho de que por qué estaban abandonados, que a veces lo está queriendo rescatar una abuela, pero también se detecta que la abuela, a sabiendas de la situación en que se encontraban, tampoco hizo nada. Entonces, y a veces no, ¿verdad? A veces sí se comprende la situación, se ve que hizo intentos, que le peleó a la hija o al hijo, etcétera, etcétera. Entonces, cada caso pues es muy diferente, ¿verdad? Pero sí ven a veces a PRONIF un poco ruda por eso. Que muchas de las ocasiones en ese inter del divorcio, de la separación y de que se están haciendo los procedimientos, se empieza a configurar una cuestión denominada alienación. Lo que mencionaba El que Carlos. custodia al menor empieza con actos, con palabras, a ejercer cierta influencia negativa psicológica sobre el menor que custodia, e incluso yo he sido partícipe como abogado de casos tan aberrantes en el que llega a ser tanta la situación de la madre o del padre que llegan incluso hasta inventar cuestiones sexuales, como especie de atentados al poder en contra de las menores, O violación. Las denuncias o violaciones falsas, que hacen un daño tremendo al menor, porque el menor ante esa denuncia tiene que ser sometido proctológicamente, ante instancias diversas, Exámenes. cuando el resultado es Negativo. negativo. Fíjate que hay una cuestión que yo sí quisiera puntualizar y expresar respecto a lo que me atreví a decir al principio, que la administración de justicia en cuestión de menores, pues era... Asquerosa. Yo creo que hay que empezar, como les decía, no sé si ustedes estén de acuerdo, yo creo que hay que empezar por tomar conciencia en todas las partes que involucran a menores y hacer un blindaje de la familia como institución de orden público e interés social. Es decir, la parte legislativa tiene no nada más que empezar por armonizar, que ni siquiera lo platicábamos la vez pasada, están armonizados los códigos familiares y penal, ¿sí? Que hay aberraciones en donde derogan los únicos pocos artículos que protegen la convivencia familiar o el desarrollo familiar. Entonces, tenemos que empezar por tomar ejemplos como el de Quintana Roo, como el de Nuevo León, como el de Durango, que es una belleza, y la armonización entre Código Civil y Penal, ¿sí? Tenemos que empezar por la parte legislativa, pero no nada más eso. Tenemos que hacer legislación, y tienen que hacer los legisladores, y quitarse de veras de cuestiones. No, pues es que ustedes como sociedad civil no pueden participar en las sesiones de pleno, porque, o sea, las cuestiones de orden familiar... Pero ¿cómo le haces, Juan Carlos, cuando... Con pequeñas reformas. Ellos están más interesados, es decir, los legisladores, en, no sé, renovar los procesos electorales cada determinado tiempo, en lugar de aplicar modificaciones a la familia, ¿no? Bueno, lo acabo de mencionar. La familia es una institución de orden público e interés social y es la base de la sociedad. En atención a eso, si ellos están más interesados en reformar otras cuestiones, pues están dejando entonces de lado el interés superior del menor, que debería de ponderar, ¿sí? Y de prevalecer ante cualquier otra situación. ¿Por qué? Porque los niños son los que van entonces al rato a vivir eso. Entonces, lo que tú estás defendiendo es la constitución de la familia. Por supuesto. Pero si ya tu pareja no te quiere ver, No. ¿cómo? Espérame, es que una cosa es estar juntos y otra cosa es estar bien. No, Bueno, la pero- familia sí, es claro. papá, mamá e hijos. Sí, claro, Sí, pero, pero no van a necesariamente seguir siendo juntos. mamá, papá e hijos, Toda la vida. aunque ellos estén Ya separados. divorciados. Sí. Exacto. Siguen siendo familia, aunque no estén juntos. Entonces ¿no? tienes que hacer reformas civil, penal, de la ley orgánica, porque la ley orgánica faculta también a los jueces, ¿sí? a intervenir de oficio. Por ejemplo, podría ser una reforma, no sé, hablando al aire, en donde las cuestiones familiares se tuvieran que decidir entre un psicólogo, un trabajador social y el juez, por ejemplo, como debería de hacerse. O, por ejemplo, donde en algún momento dado la ley orgánica
tuviera que asignar presupuesto a la mayor designación de jueces para evitar una sobrecarga de trabajo y por lo tanto entonces poder sacar sentencias mucho más estudiadas ¿Qué hay y de más... ese tema de que, digo, por antonomasia se conoce que a la mujer se le dan más privilegios ¿Es cultural? que a los hombres en el tema de la familia? Pues estamos ante el paradigma de un nuevo chip, porque pues la reforma constitucional es del 2011 y no todos los juzgadores, ni todos los funcionarios judiciales, ni los de las dependencias como PRONIF y todo eso se han puesto el chip de que debe de darse esa igualdad y sí se llega a ver cierta inclinación hacia la mujer cuando pues esto contrariaría la Constitución. Ahorita que comentaban en respecto a ese interés superior del menor y a las deficiencias que pudiera haber judiciales, yo una vez les comento una cuestión. También tenemos mucho que ver los abogados postulantes, la ignorancia también del otro lado, porque por ejemplo, en un caso en el que está la negativa contundente a una convivencia, si la autoridad judicial no reacciona, amparo. Y una autoridad federal ordena, bajo sanciones muy delicadas, al juez que dé las facilidades para que esa convivencia se otorgue. Precisamente porque es un derecho constitucional, es un derecho humano del menor. Caso contrario a que, por ejemplo, en un caso particular que yo tuve, se pide la convivencia, pero existen dentro del expediente actuaciones, cuestiones médicos legistas de un posible atentado, y ante eso, contrario a esa situación, se hace la solicitud y se otorga la convivencia, pues el mismo amparo, no sé si me explico, porque tan peligroso es que se conviva bajo ese tipo de aspectos. Digo, Que no. Como que no se convive. Es sencillo y complicado a la vez el hecho de la practicidad con la que se hacen las cosas, por ejemplo, en Estados Unidos. Vamos a la pausa comercial, Marcela, pero Vamos a la pausa y plantea el tema, ¿no? Nada más Para voy después. a cerrar con... ¿Ya viste la película Mi amigo Enzo? Se llama... No. Vela. Es un caso real. Es un perro, es la vida de un perro con su familia. Muere la señora y los abuelos quieren quitarle a la niña al papá y se desata una guerra, pero en Estados Unidos las cosas son Diferente. o sea, Completamente de distinto. cárcel y de que Sí, allá sí el interés del menor está por encima de súper todos. Se protege. cuidado. Se Entonces, protege. esa película es muy buena, la vi justo con mis hijas, porque es muy bonita la historia. Entonces, volvemos con esto justamente de lo que, por ejemplo, alguien como Juan Carlos Esparza esperaría que pasara para que las cosas pudieran funcionar bien, estar bien él, estar bien su expareja y que su hija pudiera estar bien en cierto momento, Marcelo. Vamos a la pausa, regresamos. Platicábamos acerca del caso particular de Juan Carlos Esparza. ¿Qué sería lo mejor que pudiera pasar en esta película, Juan Carlos? Mira, Ángel, a mí me ha tocado trabajar mucho la cuestión emocional, pero más que ver mi caso, yo te soy honesto, yo creo que tengo el compromiso moral de no quedarme con lo mío, sino tratar de que esto rebote para el bienestar de muchas familias y muchos niños en primer lugar. ¿Por qué? Porque debido al tiempo que ha pasado, yo sigo luchando, yo voy a seguir luchando en el caso personal. Sin embargo, mi hija tiene 13 años que los va a cumplir el viernes. Un cumpleaños que no voy a poder estar con ella sin ningún motivo en realidad, sino más que nada la modificación de su pensamiento que ha habido y evidentemente la etapa de su edad que está pasando. Eso me queda muy claro. Entonces, cada vez que pasa el tiempo, yo llevo 10 años en este proceso, a lo que voy es a esto.
Si mi caso sirve de ejemplo para que legisladores, gobernantes, jueces hagan algo realmente para agilizar la administración de justicia en caso de menores, ¿Hace cuánto no doy ves? por bien servido. ¿Hace cuánto te separaste de tu hija? Básicamente a ella se la llevan cuando en el 2014, regresa en el 2016 unos meses, se va en el 2017, principios, y hasta ahorita la he visto 3 o 4 veces que ha tenido que venir a las evaluaciones del Centro de Evaluación Psicosocial. Pero te digo, eso sigue, o sea, eso va a seguir caminando. Llevo 10 años, pero ¿qué ha pasado? Quisiera hacer un comentario aquí y bueno, los expertos no me van a dejar mentir. ¿Qué pasa? Precisamente hoy en la mañana, ¿sí?, me acaba de llegar de forma anónima, y aquí te lo puedo enseñar, no voy a mencionar nombres, pero un escrito que obra en autos de un expediente en los juzgados familiares donde 2 jueces se están dando en la torre. Entonces, pues, ¿qué esperamos de la Administración de Justicia? Te lo puedo enseñar ahorita. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos primero una falta de homologación de criterios. Vamos ¿Pero a qué poner... tiene que ver que se estén peleando los jueces? Ahí ¿En te va, qué caso? ahí te va. Te voy a poner mi caso, por ejemplo. Mi caso empieza en el juzgado primero. Lo pasan al juzgado segundo. El juzgado segundo lo toma un secretario de acuerdos. Se lo pasan a otro y ahora a otro. Entonces, los criterios con los que o sea, a ver, primero decide tú y luego tú y luego tú y luego tú. Entonces no hay Pero sin conocer nada más. Del tema. nomás leyendo Sí. y ya. O sea, entonces eso no es sano para empezar. Acabo de tener una situación precisamente con lo de mi caso que, bueno, no estuve muy de acuerdo y no quiero ventilar por la propia secrecía del caso, pero que estoy viendo a ver si actúo o si no actúo precisamente en una posible violación del mismo código procesal que yo tuve en mi caso. Pero a lo que voy es a esto. Yo creo que nos tenemos que involucrar, como les dije, desde legisladores, desde decir, por ejemplo, hay una situación, fíjate, se las voy a Pero poner ¿por muy qué no fácil, tienen ahí que te va. resolver los legisladores y no ¿Qué- tú qué? con tu expareja? O sea, ¿qué no se pudieron haber sentado y haber dicho, a ver? Es que ya llega el No, es momento que- en que Pero los Pero dos- espérate, ese es el escenario ideal. Sí, pero claro, realmente- claro, No, Marcela, bueno, y pero eso no. se ha tratado por años, ¿eh? Sí. O sea, yo te puedo enseñar, digo, si nos vamos al contexto, yo te podría enseñar mensajes Es que nunca esperas sí. que tu pareja se convierta en en tu peor donde enemigo, no hay, ¿no? exacto, O y tu donde enemigo vamos a de- platicar y de- donde no hay posible acuerdo. Entonces, bueno, la única vía es la legal. Pero lo que voy es a esto, a que, por ejemplo, nosotros como asociación nos enteramos de que para que la administración... Tú dices, ¿por qué no has podido ver a tu hija? Bueno, en gran parte sí, por la responsabilidad que tenemos, pero en gran parte también por las deficiencias que hay en la administración de justicia. Te pongo 2 ejemplos. El primero, el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos de niños, niñas y adolescentes que emite la Suprema Corte y que se supondría que deberían de adoptar todos los juzgadores, nada más en una de sus partes dice que los niños, cuando van a ser escuchados en juicio, el pasillo por el que deben de pasar, ya no las instalaciones, el pasillo tiene que no ser intimidante, nomás el pasillo. Ahí te Ya me vas, imagino ahí te las vas. oficinas. O sea, esa es una. Nomás el pasillo. Entonces, si a eso le agregamos el que, por ejemplo, ¿Pero qué es, cómo es intimidante? simple y sencillamente tiene que ser acorde a su edad. Las instalaciones tienen que ser acorde a su edad. Para escuchar a un menor tiene que haber videograbación. No la hay. La infraestructura misma de los juzgados. ¿Qué es lo que pasa? Hay secretarios de acuerdos y hay jueces, y me consta porque me lo han dicho personalmente, evidentemente no revelo los nombres, del juzgado primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, que dicen, nosotros queremos venir a trabajar en las tardes y ya no lo tienen prohibido, sin goce de sueldo, para adelantarle al trabajo y sacar las sentencias en cuestión de menores más estudiadas, y no nos dejan. Entonces, bueno, sin cobrar, estamos hablando. Sin cobrar. Entonces, estamos hablando de todo esto. ¿Qué es lo que ahorita mencionaba, por ejemplo, el licenciado, a la PRONIF? La PRONIF, para empezar, en mi opinión, es una procuraduría de adorno porque es únicamente un auxiliar en la administración de justicia según su propio reglamento. Número 1. Número 2. Las leyes del DIF municipal, O sea, estatal... no tiene capacidad para obligar a ningún padre de familia No. para que se cumplan los... los Exactamente. procesos. Si bien recibe el nombre de procuraduría, no tiene la capacidad Imagínate, coercitiva. y finalmente, como ¿cuántos procesos estarán viendo al día cada No, pues autoridad? fácil, 2 o 3 a veces se juntan respecto a problemas con los menores, de custodias, de pérdidas de patria potestad, cuando se los quitan para que los
canalicen a los centros de donde los crían. Es decir, que si se dicta una sentencia en la que se obliga a uno de los padres a que su hijo tiene que tener convivencia, pero aunque vivan fuera del estado o de la región, no hay manera de obligarlos a que se cumplan con esos dictámenes. No, sí se puede obligar, pero sí es complicado definir o determinar la forma. ¿Por qué? Por el trabajo del papá, el trabajo de la mamá, la distancia. las distancias, la escuela, etcétera, etcétera. Entonces hay que fijar horarios, hay que fijar Es que días. en principio no sería posible que cuando tienen una situación de divorcio se impida a uno de los padres el emigrar. O sea, ¿cómo le puedes hacer en ese Se sentido? estudia cada caso. El criterio que ha predominado, al menos en los asuntos que yo he visto, no se le puede coartar el derecho al hombre o a la mujer, el libre tránsito y su desarrollo profesional conforme al 5 y al 11 de la Constitución. Voy a atreverme a hacer ahí una... El criterio que ha predominado es, pues si le están dando un mejor empleo a ella o a él, pues no lo puedo impedir. Porque es para a que beneficio de los cambie. menores, a final de Va cuentas. a beneficiar a los menores. ¿Qué criterios se toman? Pero hay que ser conocedor de la ley. Bueno, el que se queda puede solicitar una reducción a la pensión alimenticia porque va a tener que estar gastando periódicamente en Para ir trasladarse claro. a conocer, a convivir con los menores, o bien el acuerdo de que los menores se trasladen a convivir con él, ¿verdad? O sea, son criterios que hay que conocer. ¿Qué se requiere? Pues capacitación. Por ejemplo, en la Ciudad de México, donde yo he litigado asuntos, en el mismo juzgado familiar tienen una salita donde tienen juegos para los niños, precisamente porque atendiendo a ese protocolo, el niño se tiene que sentir en un ambiente normal. Si para uno como persona adulta es muy estresante, intimidante acudir a un juzgado, pues ¿cómo vas a someter a un menor a un estrés de esa naturaleza? Sí, Se Marcela, tienen que cumplir con esos protocolos. Yo creo también nada más que no hay que ser totalmente negativos. Ha habido avances. Se implementaron las salas de los juicios orales en materia familiar. Está por abrirse una oficialidad de partes para se está trabajando. ¿Qué sugeriría o qué se debe sugerir? Pues que capaciten al personal y a los juzgadores para que tengan un mismo criterio, porque sí llega a ser pues nada correcto que en un juzgado un mismo asunto lo resuelvan de forma diferente en otro juzgado. El mismo asunto. O sea, ¿qué está pasando en ese tipo de sentidos? Que creo que lo que le falta es una capacitación unificada a los juzgadores. Yo en el pasado programa lo platiqué, el presidente actual, Meri Ayub, expone en las redes lo que están haciendo, y yo vi que varios sábados se juntaron los jueces a tratar de unificar criterios en sus sentencias. Pues quizá falte que venga gente de fuera, que vengan gente capacitada a unificarles esos criterios para que no se vulnere un derecho tan elemental de la familia, que es propiamente ese interés superior del menor, ¿verdad? Juan Carlos. Sí, no, totalmente de acuerdo con el licenciado. Incluso el magistrado Meri está, si no me equivoco, ya dándole impulso al centro de evaluación, del centro de convivencias familiares. Eso lo celebramos definitivamente. Sin embargo, eso es así a comparación de lo que nos falta. Y como dice, ahorita nada más haciendo una pequeña aclaración, gracias a Dios, la Suprema Corte ya está emitiendo criterios, tesis, o sea, que todavía no son totalmente jurisprudencias, pero ya está emitiendo tesis en el sentido de que el cambio de domicilio del padre custodio puede contraponerse con el derecho de convivencia del menor, por lo tanto el juzgador puede pronunciarse al respecto y tratar de impedirlo. Son dos tesis de la 10ª época que emite la Suprema Corte, entonces ya están empezando con ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahora también lo que mencionan, el derecho a que pueda ser criado Pero bueno, eso indistintamente. sería lo de menos, porque mira, en ese momento estás aquí tú y tu hija está aquí en Torreón. No, se la llevaron de aquí. Entonces, ahí es una de las cuestiones. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si mamá se casa con alguien de Estados Unidos y decide vivir en Estados Unidos? Siempre se vigila y se le da preferencia cuando se compruebe que es para beneficio del menor. En este caso, si va a pasar a una vida más cómoda, más holgada,
pues Se obviamente autoriza. no tiene que haber impedimento Con más Pero oportunidades de tiene que desarrollo. tener el permiso del papá. del juez. No es que y sustituya también- el permiso del papá porque el papá puede oponerse y yo tengo ya Y dos entonces casos tiene que así, ser juez. Así, en ese caso exactamente. particular. Pero- La pareja trabaja en una empresa de la industria muy reconocida, los esposos, pero la señora había tenido un esposo anterior, ya divorciada, los cambian a los dos con un sueldo muy, muy bueno, a una parte incluso muy Retirada. pegada ya casi a Canadá, y se pone a consideración del papá, el papá se opone, se hace un derecho para un juicio para que el juez sustituya al padre y el juzgador, atendiendo al interés superior del menor, a que se acreditaba que iban a tener mejor vida, mejores ingresos, lo autorizó. Pero se convino que la madre iba a estar costeando el traslado continuo, para la De la- convivencia. la mamá, para que convivieran acá, independientemente de que él ¿Cómo pudiera seguir ir allá. presente en la vida de los hijos? Mira, es una pregunta muy recurrente y qué bueno que la haces, Ángel. Yo en lo personal, cada decisión, aquí hablamos de una generalidad. Sin embargo, hay una cuestión que es cierta también, como lo dijo ahorita el licenciado Carlos. Cada caso es distinto, ¿sí? O sea, así como cada caso de cáncer, por decirlo, es distinto porque una célula decidió irse para otro lado y eso cambia todo el tratamiento y toda la enfermedad, los casos igual son distintos. Un punto y una coma te lo hace distinto. Entonces, en ese tenor, ¿cómo seguir presente? En mi caso y en lo particular, ¿sí? Yo lo que de alguna manera decidí es actuar conforme a estricto apego a derecho, número uno. Y número dos, ¿cómo seguir presente? Bueno, tratando de generar día con día ese vínculo, ¿sí? Con actos de amor, tratar de estar presente, me la comuniquen o no me la comuniquen, pero sobre todo, se dice que también se puede educar en la ausencia. ¿Cómo es esto? Bueno, simple y sencillamente, mucha gente me pregunta, ¿y no crees que te estás viendo demasiado obsesivo, demasiado con seguir luchando después de 10 años? No, porque lo que estoy enseñándole o tratando de enseñarle a mi hija es que con la ley no se puede ¿Te tiene jugar. en Facebook? ¿Perdón? ¿Te tiene en Facebook? No, me tiene Yo bloqueado. tenemos amistad en Facebook. Veo que continuamente, te digo, estoy redescubriendo la historia de Juan Carlos Esparza porque no me imaginé que no estabas viendo a tu hija y que tu hija de pronto ya no quiere tener relación contigo. ¿Vale la pena poner como toda esta parte melodramática en Facebook? Anoche lo comenté, anoche hice una publicación y lo comenté, hablando ya estrictamente del sentido emocional, ya me voy a salir de lo jurídico en este caso. Yo considero y yo decidí que sí. ¿Por qué? Porque si yo le digo al licenciado, si yo le digo a Marcela, si yo me muero, dale este disco, dale esta USB, dale estas cartas a mi hija, nada me garantiza que se lo va a dar. ¿Sí? O sea, igual a Marcela le pasa algo, se le pierde, se le quema la casa, lo que sea. No la localiza, no le dan acceso, no sé. Creo que la única forma, ya hablando en la cuestión emocional, es dejarle un legado en donde pueda ella saber que la estoy buscando y que la quiero. Punto. En ningún momento yo he hecho una publicación también tratando de ser muy objetivo y jamás se lo he dicho que alguna persona de su familia materna es esto, es lo otro, es aquí, es allá, o no sé, lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque no me corresponde y caería en lo mismo. Sino simple y sencillamente, hija, te quiero, te extraño, no puedo hablar contigo y punto. Hablando de lo emocional. Ahora sí que es un manifiesto. Únicamente. Aquí es muy importante la participación del Centro de Evaluación Psicosocial, porque ellos tendrán técnica y científicamente la manera de destrabar todo esto, ¿verdad? En este caso, si la menor está afectada, tienen que destrabar forzosamente. De alguna manera tienen que hacerlo. Tienen Claro. que tener esa Y posibilidad. en y ahí esos es donde viene casos, todas las- en esos casos el centro emite un dictamen, regularmente hay un daño y regularmente pasó derivado de alguno de los progenitores esa separación, y lo que está pasando en la práctica es que el mismo centro de evaluación le sugiere al juez que se reanude esa convivencia, pero incluso bajo un tratamiento familiar, porque claro. no puede ser abrupto, pues dañaron a una de las No partes. revinculación periódica. Nos tenemos que despedir, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, licenciado. Gracias, Juan Carlos. Y me voy con esta reflexión, porque de pronto actuamos
egoístamente Sí. y pensamos nada más En tu caso. en mi caso, en mi persona, lo que yo estoy sintiendo, Sí. y mandas al carajo a los hijos, y eso demuestra el hecho de prohibir el ver a tu papá o el ver a tu mamá desde la otra trinchera. Estás siendo violento o agresivo con el menor. Claro, Que es sea mejor el violencia. menor el que decida, ¿no? Oye, Sí. papá, ¿sabes qué? No quiero ver a mi mamá porque cada vez que me meto pone unas pelas de Y no aquellas. siempre por las afectaciones que hay. Claro, o sea, no, Ya no se está trata actuando, de... de pronto claro. papá Lo que pasa es que le si dice, está manipulado, a ya ver, no mi está amor, actuando Sí, libremente. claro. ¿va? siempre Claro. debes de ver a tu mamá, y ya hablas por separado con la mamá. Oye, dice la niña que ya no quiere verte porque le pegas mucho, trata de ser más tranquila para que siempre exista el lazo de comunicación, Pero desafortunadamente nos hemos topado, digo, yo conozco el caso de Juan Carlos por la relación de amistad que tenemos desde hace muchos años, pero también conozco los casos al revés, ¿no? Que son atroces y terminas Es que ninguno de los casos es Sí. una situación buena. Terminas o sea, la destrozando verdad los es hijos, terrible. de Yo verdad. sí terrible. quisiera pedirles a ustedes como medio de comunicación, agradecerles primero que abran estos espacios para hablar de los menores y solicitarles y pedirles que se abran más espacios para tratar todos estos temas más en particular, y por el otro lado Claro. pedirles, si no exigirles a los legisladores, a los gobernantes, a los jueces que apliquen, ¿sí?, la administración de justicia en esos casos como debe de ser, conforme estricto derecho, y que nos dejemos de denuncias falsas contra servidores públicos, que eso también afecta muchísimo la impartición de justicia, porque volvemos a cambiar de criterios, ¿sí? Y es empezar de cero. Es empezar de ceros. Entonces sí les quiero solicitar, porque la sociedad misma creo que ya está a punto de exigirlo de una manera más recia. Gracias, Juan Carlos. Gracias a ustedes. Vamos a la Ah, pausa no, bueno, y y después regresa la Walter entrevista. Juárez, porque platicó con Tomás Galván, el director de Obras Públicas de Torreón, justamente abordando el tema de los colectores, de las obras inconclusas, pero también de los proyectos que hay en el Ayuntamiento de Torreón. ¿Te parece, Marcela? Vamos, regresamos.